tardes para todos, siendo puntuales pues con el tiempo. Eh, Sean bienvenidos pues a la jornada académica del día de hoy, que corresponde al estado del arte de los reactantes de fase aguda en el servicio de urgencias. Les recuerdo mi nombre es Sebastián Chica, yo soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Y para empezar, debemos definir qué es un reactante de fase aguda. Y hablamos de un reactante de fase aguda como una proteína plasmática cuya concentración aumenta o disminuye durante estados inflamatorios o infecciosos. Y partiendo de esto, pues no todo lo que consideramos o interpretamos como un reactante de fase aguda lo es, a pesar pues, de su utilidad para identificar una respuesta inflamatoria sistémica, como lo es el papel de las plaquetas y los leucocitos. Y cuando nos acogemos a la definición, pues encontramos que son múltiples proteínas plasmáticas que tienen un papel importante en la activación de la cascada inflamatoria y que podrían ser medidas y evaluadas en esta respuesta inflamatoria. Algunas de ellas no las conocemos de la mejor manera y otras creemos conocerlas y entenderlas. Pero como nuestra especialidad no lo pide y por lo cual nos caracterizamos, debemos ser prácticos a la hora de la toma de decisiones y es por esto que hoy haremos un recuento histórico de la evidencia en torno a dos grandes biomarcadores y reactantes de fase aguda, como lo son la proteína C reactiva y la procalcitonina. La proteína C reactiva, entonces, pues, por su estructura, descrita como una pentraxina, pues desde esa estructura y desde ese planteamiento de su taxonomía, pues debemos remontarnos a más de 500 millones atrás, donde se ha descrito la presencia de una proteína similar estructuralmente en artrópodos como el Limulus polyphemus, ¿cierto? Ese es un artrópodo del cual se llevó en un estudio publicado en 1999, conducido pues por Schreiber, y de este artrópodo se aisló la proteína P amiloide y se llevó por cromatografía para su estructura. Y vemos como en la imagen, a sus derechas de sus pantallas, la imagen C corresponde a esa proteína aislada para ese momento, que se encontró pues como una estructura octamérica, pero con una similitud a la proteína P amiloide humana, que es una proteína muy similar a la proteína C reactiva, como lo pueden ver en el gráfico que corresponde a la A, ¿cierto? Allí vemos la gran similitud en su estructura y es por ello que muchos autores denominan la proteína C reactiva como la proteína fósil viva. Para 1930 fue el primer momento en el cual se describió tuvo un acercamiento a la proteína C reactiva, cuando Tillet y Francis realizaron un estudio donde buscaban investigar la respuesta inmunológica en pacientes con neumonía neumocócica y se centraron en una fracción somática no proteica derivada del neumococo y la denominaron fracción o péptido C. Realizaron unas pruebas serológicas en los sueros de los pacientes con neumonía para detectar la presencia de anticuerpos específicos contra este péptido. ¿Y qué documentaron? Que los sueros de los pacientes con neumonía neumocócica mostraron altos títulos de anticuerpos precipitantes contra el péptido C. Y que adicional a esto, en la fase aguda de la enfermedad, pues se veía un pico de la expresión de estos anticuerpos, pero una vez la fiebre disminuía de manera progresiva, estos anticuerpos disminuían con el declive pues, del CIRS clínico. Adicional a eso, pues documentaron que esta expresión de anticuerpos no era exclusiva de la infección por neumococo, y que podría estar en relación con otros microorganismos. Para ese momento concluyeron dos cosas
supremamente importantes. La primera, que ese péptido C era un componente somático del neumococo que provocaba una respuesta inmune específica durante la neumonía neumocócica. Pero, bueno, y que había una aparición temprana con la enfermedad y que también desaparecían rápidamente después de la resolución. Y adicional a eso, que la aparición de anticuerpos contra el péptido C podría estar en relación con una respuesta inmune previa del paciente a antígenos bacterianos similares, sugiriendo un fenómeno de memoria inmunológica. Lo que era para ese momento pues, un hallazgo supremamente llamativo invitaba a nuevas investigaciones a entender cómo se daba esta inmunología y que posteriormente pues, permitió generar bases para la investigación en cuanto a la inmunología innata. No fue sino hasta 1971 que se continuó con la investigación en cuanto a la proteína C reactiva, cuando Volanakis, que es un gran investigador en inmunología y en el entorno a la proteína C reactiva, en compañía de Kaplan, en búsqueda de entender la interacción de la proteína C reactiva con el péptido C, realizó una inhibición cuantitativa para determinar qué compuestos interferían con la reacción de la precipitación entre la proteína C y el péptido C. Y evaluaron varios fosfatos orgánicos, entre ellos el fosfato de colina, que es supremamente importante para todo lo que vamos a continuar hablando, y varios fosfatos de monoesteres. Concluyeron entonces que dentro de estos compuestos, el que mayor tenía especificidad para la unión de la PCR y el polisacárido C era el fosfato de colina. Y pues esto abrió la puerta para nuevas investigaciones en torno a esto. Para 1979, nuevamente Volanakis realizó un estudio donde evaluó la interacción de la proteína C reactiva y la fosfocolina, encontrando que la proteína C reactiva no podía formar un complejo con la cabeza polar de la fosfocolina en condiciones pues, basales y que requería la adición de lisolecitina en dosis submiselares para alterar la estructura de la membrana y asimismo la permeabilidad y la fluidez celular. Y esta activación podía pues, llevar a la producción de citoquinas proinflamatorias y otros mediadores inflamatorios. Documentó que a mayor proporción de lisolecitina con fosfocolina, pues la expresión sérica de proteína C reactiva era mayor. Y esto abrió la hipótesis de que a raíz pues, de la lisolecitina a nivel plasmático, también podría estar en interacción con la fosfolipasa A2, que es un marcador inflamatorio que se produce en el hígado. Y pues viene esta hipótesis que posteriormente tuvo desarrollo en este estudio en 1982, donde nuevamente Volanakis, en compañía de Narcates, partiendo de entender que la unión de la proteína C reactiva a la fosfocolina va ligado a ese aumento de la permeabilidad de la membrana en relación con esa interacción con la lisolecitina, tomaron entonces el veneno de la cobra india o la naja naja, que dentro de su composición pues tiene la fosfolipasa A2. Y pues excluyeron la fosfolipasa A2 y expusieron a varios glóbulos rojos pues a niveles sublíticos de fosfolipasa A2 y documentaron por medio de cromatografía que la relación de la proteína C reactiva con la fosfocolina se veía en aumento a la exposición a este compuesto. Esto abrió la puerta para entender que la interacción de la respuesta inflamatoria, el papel de la inmunidad innata y la activación del complemento tenían una relación directamente proporcional. Más adelante, para 1997, pues posterior a la comprensión
de la proteína C reactiva y el papel en el sistema inmune, pues nos permitió entender que el daño celular causa un intercambio, un flip-flop que denominaron, entre la capa, la capa externa con la capa interna. Y esto favorecía la expresión de fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina en la capa externa, que normalmente pues, se encuentra en mayor proporción en la capa interna. Y como consecuencia de esa redistribución, pues se vuelven más, esos fosfolípidos se vuelven más susceptibles a la hidrólisis por la fosfolipasa A2, que incluía la lisolecitina. Adicional a eso, pues esto permite la unión a la proteína C reactiva a la cabeza polar de la fosfocolina y el aumento sérico de esta proteína y este biomarcador. Ahora bien, ya conocemos y hicimos un recuento y una aproximación de dónde viene la proteína C reactiva y por qué su papel en una gran proporción del tiempo en cuanto a la respuesta inflamatoria. Pero, ¿cuál es su utilidad clínica actual? Para esto quiero que evaluemos pues una de las grandes patologías en las cuales el uso de la proteína C reactiva pues actualmente es una herramienta de utilidad y es en la apendicitis aguda. Este es el estudio en el cual se realizó un análisis en regresión de 545 pacientes donde construyeron el puntaje AIR. Y en este estudio documentaron que valores de PCR por encima de 50 miligramos litro representaban pues un OR de 2.35. Sin embargo, valores menores a 50 miligramos litro entre 10 y 49, pues no tenían un OR representativo que variaba entre 1 y 1.3, pero pues con pobre papel y poco rendimiento diagnóstico en este caso. Otro estudio que les quiero mostrar es esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en el 2003, donde se evaluaba el papel de la proteína C reactiva frente a otro biomarcador como lo es la procalcitonina, del cual vamos a hablar más adelante. Este incluyó dos estudios prospectivos que tenían algunas limitantes en cuanto a su heterogeneidad y algunos sesgos, pero nos mostró que para este caso la proteína C reactiva pues no era el biomarcador de elección en cuanto a la identificación de infección bacteriana, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 67%. Ese fue un estudio prospectivo publicado o desarrollado en noviembre del 2006 a mayo del 2007, un estudio prospectivo en Países Bajos en un servicio de urgencias, donde se investigó la capacidad de varios biomarcadores para diferenciar entre infecciones bacterianas y virales del tracto respiratorio inferior. Y aunque los niveles de varios biomarcadores fueron significativamente diferentes entre las infecciones bacterianas y virales, la combinación de la proteína C reactiva con otros biomarcadores no mejoró la discriminación entre las infecciones bacterianas pues, de las virales. Y que, pues, en el caso de la proteína C reactiva, mostró un mejor rendimiento pues, que en estas combinaciones de biomarcadores. Sin embargo, cuando nos planteamos de manera crítica el papel de la proteína C reactiva pues, con un área bajo la curva de 0.82, pues digamos que no sería un biomarcador para identificar una infección bacteriana de manera aislada y debería estar acompañado de otros criterios. Este es el estudio CAPTAIN, que es una cohorte observacional multicéntrica prospectiva, donde se evaluaron 279 pacientes en unidad de cuidado intensivo con criterios CIRS
y se midieron 29 compuestos plasmáticos y 10 ARN mensajeros en sangre, con el objetivo pues, de identificar el biomarcador ideal para la identificación temprana de la sepsis en curso. ¿Qué documentar? Que pues, si bien la PCR tiene uno de las áreas bajo la curva más altos en comparación con los otros biomarcadores, alcanzando pues, un valor de 0.8, pues podría sugerir una buena capacidad predictiva. Sin embargo, pues a la hora de ser muy críticos, pues un área bajo la curva por debajo de 0.8, como es pues, ese intervalo de confianza, sería de gran cuestionamiento en cuanto al diagnóstico de la sepsis, como lo es una patología que implica una toma de decisiones de manera oportuna, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles son estas limitantes en torno a la proteína C reactiva? Para esto les traigo este estudio que evaluó causas de elevación de proteína C reactiva marcadamente elevados con valores superiores a los 100 miligramos litro. Se realizó entonces un estudio céntrico observacional retrospectivo basado pues, en una revisión de registros médicos de los pacientes durante el periodo de 2012 y 2013 e incluyó pacientes hospitalarios y ambulatorios con niveles de PCR superiores a los 100 miligramos litro. Se recogió un total de 40.843 pruebas inicialmente, pero solamente pues, 1.260 pruebas mostraron niveles de PCR. ¿Y qué nos mostró? Que el 55% de los casos de PCR elevada estaban en relación con una infección activa, pero que el otro 45% tenía múltiples causas que implicaban esta elevación. Sin embargo, documentaron que valores por encima de 350 miligramos sobre litro se asociaban fuertemente a infecciones en el 88% de los casos y que también los pacientes que presentaban unos niveles de PCR superiores pues tenían unos peores desenlaces, ¿cierto? Hasta este momento vemos como la proteína C reactiva pues, nos ha mostrado algo de utilidad en cuanto a la identificación de infección bacteriana. Sin embargo, con unas grandes limitantes y podría mostrarnos y ser un gran confusor a la hora de la toma de decisiones. Para el 2020, todos sabemos lo que sucedió. Llega la pandemia, cambia infinidad de cosas, incluso la manera de ver la proteína C reactiva. Y pues, hablando del concepto de que hay infinidad de causas por las cuales podría elevarse este biomarcador, debemos hablar de la infección por COVID-19, ¿cierto? Entonces, para el 2020, pues estaba la pandemia en curso, desarrollan este estudio observacional retrospectivo, donde incluyeron 27 pacientes, 13 hombres y 14 mujeres con infección por COVID-19, y tomaron pues en los primeros 7 días sintomáticos, y buscaban hacer una correlación entre los valores de la proteína C reactiva y el diámetro de las lesiones pulmonares más grandes evaluadas mediante tomografía. ¿Qué nos mostraron? Pues que los niveles de la proteína C reactiva y el diámetro de las lesiones pulmonares fueron significativamente mayores en los grupos de mayor gravedad clínica y que pues hubo una correlación positiva con un coeficiente de correlación de 0.87. Se encontró pues esta correlación positiva viendo que la proteína C reactiva podría darse como un componente y como un biomarcador desde la severidad y desde el pronóstico. Para el 2021, la European Heart Journal nos presenta este estudio, que es un estudio multicéntrico observacional retrospectivo donde evaluó pacientes hospitalizados con COVID-19
y un valor inicial de proteína C reactiva al momento pues del ingreso hospitalario. Eso fue un estudio realizado en la red hospitalaria de Nueva York, donde incluyó 342 pacientes y quisieron evaluar como desenlaces primarios los eventos tromboembólicos venosos, la lesión renal aguda, la enfermedad crítica y la mortalidad hospitalaria. ¿Y qué encontraron? Documentaron que para los 342 pacientes incluidos, solamente el 2.2% tenían un valor de PCR por debajo del límite de referencia. Y que pues, la media de la proteína C reactiva inicial fue de 108 miligramos litro. Adicional a eso nos presentaron estos valores en cuartiles, donde el cuartil 1 correspondió a un valor inferior a 53 miligramos litro, un cuartil 2 entre 53 y 108 miligramos litro, un cuartil 3 entre 108 a 169 y un cuartil 4 mayor a 169 miligramos litro. Y en cuanto a mortalidad, pues nos muestran cómo los valores por encima de 53 miligramos litro, pues tienen un OR ajustado de 2.52 y que a medida que estos valores de proteína C reactiva iban en ascenso, la posibilidad de mortalidad para este grupo de pacientes pues era mucho mayor, incluso alcanzando un OR ajustado de 4.08. En cuanto a enfermedad crítica, un valor por encima de los 53 miligramos litro, pues nos representaba un OR ajustado de 2.11. Con la misma condición, pues al ascenso, pues su OR también nos muestra un ascenso y una relación con las complicaciones relacionadas. En cuanto a eventos tromboembólicos, un OR menor, pues sin embargo no despreciable, con un OR ajustado de 1.58, pero alcanzando un OR de 3.12 con valores por encima de 169 miligramos litro. Y para enfermedad renal aguda, pues no se queda atrás, con un valor de OR ajustado para valores por encima de 169 miligramos litro de 3.04. Es decir, para este momento lográbamos cambiar y dar una vista diferente a la proteína C reactiva desde un biomarcador que nos podría ser de gran utilidad con el pronóstico y la severidad en cuanto a la infección por SARS-CoV-2. Ahora bien, ya hablamos de la proteína C reactiva, hicimos un recuento histórico, su utilidad y sus limitantes, pero ahora debemos hablar de otro gran reactante de fase aguda que su uso es muy común eh, y pues es supremamente importante conocerlo. La procalcitonina, entonces, es un precursor de la calcitonina, pues que tiene un gran papel en la homeostasis del calcio. Eh, Está compuesto por 116 aminoácidos y codificada por el gen de la calcitonina 1, el calc1. Y ya vamos a ver por qué es importante y por qué les estoy contando estos datos. Para el año 1984, el doctor Lemouleck y colaboradores realizaron este estudio donde describieron la preprocalcitonina humana por primera vez como una sustancia biológicamente activa. Para este momento ya se conocía la importancia de la calcitonina y ya se había visto la relación de la calcitonina con el carcinoma medular de tiroides. Por lo cual este estudio pues plantaba una hipótesis y fomentaba la hipótesis de que este biomarcador que se documentaba podría ser de gran utilidad en la identificación temprana de pacientes con carcinoma medular de tiroides. Sin embargo, para, para 1993 se da esta publicación de este estudio conducido por Marcela Sicot, donde se realizó un estudio observacional prospectivo que tenía como objetivo determinar si habían otras causas extratiroideas que implicaran la elevación de la procalcitonina. Y para esto incluyeron 79 niños hospitalizados, desde recién nacidos hasta los 12 años.
La, la gran mayoría de ellos, pues, en sospecha de infección, algunos infecciones bacterianas severas, otros con infecciones locales, y adicional a eso incluyeron 9 pacientes con quemaduras severas en una unidad de cuidados intensivos. Midieron la procalcitonina por inmunoensayo y la calcitonina por un ensayo comercial, con el objetivo de determinar si la procalcitonina, pues, se alteraba en otras enfermedades extratiroideas. Y tuvieron 3 conclusiones supremamente importantes. La primera, pacientes con infección bacteriana severa presentaron niveles séricos muy elevados y que estos niveles séricos disminuyeron de manera progresiva con la terapia antibiótica. Adicional a eso, pues que esta elevación de la procalcitonina no estaba y no tenía una relación con los cambios séricos de la calcitonina. En cuanto a las infecciones locales y virales, las concentraciones de procalcitonina tenían valores dentro de la normalidad o estaban levemente elevados. Y para el grupo evaluado, pues, de quemaduras severas, se encontró una variación supremamente amplia, alcanzando incluso valores superiores a 120 nanogramos mililitro, y que estos valores supremamente elevados se vieron en mayor relación con complicaciones sépticas en estos pacientes críticos. Esto, pues, abrió la puerta para esta investigación que en 1994 se da la publicación, donde, pues, se da un experimento clínico con algunas consideraciones éticas llamativas, donde tomaron 7 voluntarios y administraron endotoxina intravenosa de Escherichia coli, con el objetivo de, en primer lugar, pues, producir una respuesta inflamatoria sistémica y luego evaluar cómo se daba, cómo se daban y se comportaban los niveles séricos de la procalcitonina, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que documentaron que, pues, efectivamente los participantes posterior a la inyección presentaban síntomas entre la primera y la tercera hora, y que los valores de procalcitonina en las primeras 2 horas, pues, no presentaban una elevación, pero que a partir de las 2 horas empezaba una elevación progresiva, alcanzando un pico entre la cuarta y la sexta hora y sosteniendo estos niveles séricos, incluso superando las 24 horas. A pesar, pues, de que, como les comentaba, pues esto dio, pues, o tiene algunas consideraciones éticas importantes, pues nos permitió entender la cinética de la procalcitonina. Adicional a eso, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa también se vieron en ascenso. Y a raíz, pues, de que el CIS clínico disminuía, estos marcadores inflamatorios también se veían en descenso. Partiendo de eso, pues ya podemos entender cómo la bacteria genera producción de endotoxinas o liberación de lipopolisacáridos. Esto genera la activación y la liberación de citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 6, la interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa, y que estas citoquinas tienen la capacidad de generar la expresión del gen CALC1 en órganos extratiroideos, como lo son el hígado, el páncreas, el intestino, los riñones y los pulmones. Y que esta producción de procalcitonina puede verse incluso y puede elevarse más de 100 veces el valor eh, normal, y que puede incluso alcanzar una vida media superior a las 30 horas. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad clínica de este biomarcador en nuestra área? Entonces, pues, teniendo la consideración de que la procalcitonina podría ayudar a distinguir de una infección bacteriana a una respuesta inflamatoria no bacteriana, se condujo este estudio en el 2011,
donde se realizó un estudio observacional prospectivo con el objetivo de evaluar la precisión predictiva de la procalcitonina para diferenciar entre una neumonía por aspiración bacteriana y una neumonía por aspiración química en pacientes admitidos con sospecha por aspiración pulmonar. Y pues se incluyeron 65 pacientes con el criterio pues de que había una sospecha diagnóstica por clínica e imagenología. Como desenlace se evaluaron los niveles séricos de procalcitonina al día 1 y 2 y estos niveles fueron correlacionados con los cultivos del lavado broncoalveolar. Y documentaron pues que a pesar de que el grupo de procalcitonina de procalcitonina elevada estaba en mayor relación eh, con los cultivos positivos, no había una diferencia estadísticamente significativa, lo que para ese momento, adicionalmente, los pacientes que presentaron descensos rápidos de la procalcitonina tuvieron menor duración de la ventilación mecánica, menor duración de la estancia hospitalaria y menor tasas pues, de mortalidad intrahospitalaria. Lo que para ese momento permitía concluir que probablemente la procalcitonina, a pesar pues, de lo que se había documentado previamente, no era el mejor biomarcador para diferenciar una neumonía por aspiración versus una neumonía, una neumonitis química. Sin embargo, pues sus valores sí podrían entregarnos un valor pronóstico. Posteriormente, se realizó esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en Lancet en el 2013, donde se incluyeron 30 estudios observacionales con la información suficiente para realizar una tabla de 2x2 y evaluar esa utilidad y ese rendimiento diagnóstico, esa precisión diagnóstica para el diagnóstico temprano de la sepsis en pacientes críticamente enfermos. ¿Y qué documentaron? Pues nos presentan un área bajo la curva de 0.85 con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 79%. Y dentro de sus conclusiones, pues nos la muestran como una herramienta de utilidad para este escenario. Sin embargo, cuando lo vemos a través del normograma de Fagan y las razones de verosimilitudes, pues nos invita a ser un poco más críticos con estos hallazgos. Vemos entonces cómo con un LR positivo de 4 nos entrega una probabilidad post-prueba cercana al 50% y con un LR negativo de 0.29 una probabilidad post-prueba del 7%. Lo que pues nos permite concluir que no es un biomarcador preciso, y no tiene pues, la precisión necesaria para realizar el diagnóstico como tal que implique la conducta que se debe tomar en estas patologías tiempo dependientes. Para el 2014 pues, se da esta publicación, que es un estudio observacional retrospectivo que se realizó en un servicio de urgencias en el hospital de Nagoya, Japón, donde se incluyeron 1.331 pacientes adultos con sospecha de bacteremia. Dentro de los desenlaces, buscaba evaluar pues, el valor diagnóstico de la procalcitonina para predecir hemocultivos positivos. Adicional a eso, evaluar la supervivencia de los pacientes con bacteremia y la influencia de la función renal sobre los niveles de procalcitonina. Y nos mostró que si bien la procalcitonina en los pacientes con hemocultivos positivos podría ser significativamente más elevada, pues desde el valor numérico, no había una diferencia estadísticamente significativa con el grupo de los hemocultivos negativos, como nos lo muestra pues en la gráfica de la izquierda de sus pantallas. En la gráfica de la derecha de sus pantallas vemos cómo a menor nivel de tasa de filtración, pues podemos encontrar mayores niveles de
procalcitonina, lo que pues nos muestra una de las grandes limitantes a la hora de la interpretación de la procalcitonina y que podría tener una relación con la tasa de filtración glomerular, por lo cual hay que también ser muy críticos a la hora de la interpretación de estos resultados. Este estudio, que buscaba evaluar el impacto en cuanto a la mortalidad, recurrencia, costos y duración de la terapia antibiótica eh, en grupos, pues, guiando la terapia por niveles de procalcitonina, pues, se realizó un estudio observacional retrospectivo y se incluyeron 352 pacientes que ingresaron en contexto de neumonía adquirida en la comunidad. Se realizaron los niveles séricos de procalcitonina al día 1, día 2, al día 3, perdón, y día 7. Y lo compararon con un grupo estándar. Cabe aclarar que para este momento en el cual se condujo el estudio, pues la conducta en cuanto a la duración de terapias antibióticas tenía la tendencia de esquemas antibióticos prolongados que incluso alcanzaban los 14 días, ¿cierto? Lo que pues, se diferencia de la recomendaciones pues, de la campaña Surviving actual, donde pues, se promueve los ciclos cortos de antibiótico-terapia. Volviendo pues al estudio, se determinó que podría suspenderse los antibióticos cuando los valores de procalcitonina al día 7 eran menores a menos de 0.25 nanogramos mililitro o el 10% del valor más alto en las primeras tomas de este biomarcador. Y evaluaron la duración, los costos, la recurrencia y la mortalidad. Nos mostró que para el grupo en el cual se orientaba la terapia antimicrobiana por procalcitonina, podría reducir los días de antibiótico, como no lo muestran, ¿cierto? Que para la terapia estándar fue de 12.6 días y para el grupo orientado por procalcitonina de 8.6, con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, con la consideración de que pues, para ese momento la tendencia era a esquemas antibióticos más prolongados. Y adicional a eso, pues, nos mostró que los costos podrían disminuir en el grupo de terapia antimicrobiana orientada por la procalcitonina, con una diferencia estadísticamente significativa. Ahora bien, hablando y cuestionando la utilidad de la procalcitonina, pues esta es una revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyeron 16 ensayos clínicos aleatorizados, con el objetivo de determinar la eficacia de la terapia antibiótica guiada por procalcitonina en pacientes críticamente enfermos. Se evaluó la mortalidad a corto plazo, la duración del tratamiento antibiótico y la duración pues, de la estancia hospitalaria. Nos mostró que respecto a la mortalidad a corto plazo no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la terapia guiada por procalcitonina y el cuidado estándar. Y que respecto a la duración del uso de antibióticos, la terapia guiada por procalcitonina redujo la duración en promedio de 0.99 días con un intervalo de confianza de 1.85 a 0.13 días, con una P de 0.02, pues que nos habla de significancia estadística, pero digamos que en cuanto a pues siendo críticos con estos resultados, pues también debemos evaluar cuál es esa significancia clínica, ¿cierto? Y qué tanto podría impactar en costos teniendo en consideración la medición de niveles de procalcitonina. Ahora bien, ¿qué nos dice la guía y la campaña Surviving Sepsis del 2021 en cuanto al inicio de terapia antibiótica orientada por procalcitonina? Pues nos sugiere que podríamos usar la procalcitonina asociado además pues a la evaluación clínica y pues en esta toma de decisiones. Sin embargo, con una recomendación débil y un nivel, pues o una calidad de la evidencia muy baja
dado pues, la divergencia de la evidencia ya expuesta. Y en cuanto a la suspensión de los antibióticos, orientando pues por valores de proteína C reactiva, nos sugiere que podríamos usar la procalcitonina con la evaluación clínica y el criterio clínico para esta toma de decisiones, pero nuevamente nos vemos con una recomendación débil y una calidad de la evidencia baja. Pues definitivamente, pues es un biomarcador que nos puede orientar. Sin embargo, vemos que también hay unas limitantes como ya se ha expuesto. A modo de conclusión, eh, para ir cerrando, pues definitivamente debemos ser críticos con el uso de los reactantes de fase aguda, pues precisamente estos no son de uso o no deben de ser de uso rutinario y todos los pacientes probablemente no se beneficien de este paraclínico porque podría comportarse adicional a eso como un factor confusor. Debemos partir también de conocer las limitantes a la hora de la interpretación y cuando pues, probablemente no sean útiles a pesar pues, de tener un valor alterado. Ahora, la invitación también es a verlos desde el pronóstico y no desde el diagnóstico y el reconocimiento de infección bacteriana. Y respecto a la procalcitonina, a pesar de que la literatura sugiere una posible utilidad, pues su rendimiento diagnóstico y su rendimiento clínico por sí solo es insuficiente y requerimos de un criterio clínico para esa toma de decisiones, sobre todo pues en el contexto del paciente escéptico. Ahora bien, como dijo un compañero en una de sus ponencias, pero tal vez con un tono más beligerante, el biomarcador no va a resolver el problema y debemos tener herramientas clínicas claras que nos permitan orientar conductas apropiadas en nuestros pacientes. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Aprovecho para invitarlos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y como ya han visto, ya estamos en Telegram, donde compartimos de manera continua información relevante y literatura pues, de interés. Muchas gracias. Quedo atento a la discusión.